Bienvenidos a una edición muy especial de Technology Talks, el espacio donde la actualidad, las tendencias y las grandes ideas de la logística y tecnología se encuentran. En la logística, donde lo tradicional ha reinado por décadas, construir una superplataforma que combine tech, operaciones y finanzas no es solo una estrategia de negocio. Es una declaración de guerra contra el status quo. Requiere un equipo inquebrantable con un propósito claro y ADN que se mueva a la velocidad de la innovación. Tenemos el privilegio de contar con dos voces fundamentales, Mónica como directora de tecnología y Tania como nuestra directora comercial. Hola Moni, bueno, gracias por acompañarnos en este espacio. Ahora quisiera que nos describieras en 3 palabras cuál sería la cultura de Technology. Para mí la cultura de Technology la podría definir en velocidad, innovación y co-creación. Velocidad porque lanzamos rápido, medimos, iteramos rápido y vamos a una velocidad con ciclos cortos, con obsesión al resultado. Innovación porque al tener tecnología en el corazón de todo lo que hacemos y como ese motor que impulsa y que nos permite escalar, hace que estemos todo el tiempo en constante innovación. Y co-creación porque no construimos solos, sino trabajamos en equipo para poder conectar la tecnología con la operación del día a día y con el conocimiento y toda la industria. Entonces, resumiendo en una frase sería velocidad para movernos rápido, innovación para escalar y co-creación para construir lo que realmente necesitamos y genera valor. Gracias, Moni, genial. Tania, cuéntanos para ti cuál sería esa descripción. Concuerdo con Mónica, lo que mencionabas en el tema de la velocidad, de cómo aterrizamos lo que está escrito y lo ejecutamos de manera rápida. Valentía, porque transformar una industria tremendamente tradicional como es esta logística en Colombia es de valientes, no es de todas las personas. Y obsesión por el servicio, porque al final, cuando medimos todo, nos preguntamos nosotros mismos, antes de sacar algún desarrollo, antes de generar alguna innovación, ¿esto realmente sí le va a servir al cliente? ¿Va a generar valor en su operación de cara hacia el cliente y, por supuesto, de cara a los conductores? Pero, en resumen, esas serían mis 3 palabras para poder describir Technology y esa cultura de ADN de Technology. Velocidad, como lo decía Moni, para poder ejecutar de manera eficiente y eficaz. Valentía para transformar una industria tradicional y obsesión por el cliente para saber dónde la innovación, la tecnología, la velocidad, el servicio, lo que hoy estamos haciendo, se encuentran y ejecutan valor hacia el motor nuestro, que por un lado son nuestros conductores y por el otro son nuestros clientes. Bueno, Mónica, cuéntanos una historia donde hayas vivido de forma palpable la agilidad y la innovación para resolver un problema. Yo diría... De esos inesperados. Inesperados, definitivamente yo mencionaría todo lo que tiene que ver con cambios regulatorios, ejemplo el RNS. Creo que todas las empresas de transporte, generadores de carga, conductores, vivimos el cambio que se hizo con la normativa de tiempos logísticos. Fue un cambio que avisaron como tiempo récord, toca hacerlo ya. Tuvimos semanas para poder operar con la nueva regulación y teníamos 2 caminos: o contratamos un tercero para que nos haga todo el monitoreo de la flota o lo hacemos nosotros mismos. Aprovechamos el producto que teníamos, lo evolucionamos, nos ajustamos a los nuevos cambios. Tenemos una aplicación mobile, entonces no solamente la conexión, la integración que tenemos con GPS, sino aprovechando desarrollos anteriores que teníamos, cómo los llevábamos a que nos pudiéramos adaptar a la nueva regulación. Fue algo que tuvimos que hacer en semanas y pasamos de tener una plataforma que no solamente opera toda la cadena logística de manera digital, sino que nos convertimos en semanas en una empresa de monitoreo de flota. Creo que, y esto lo digo con orgullo, fuimos una de las pocas empresas que no tuvieron el golpe y no tuvieron que frenar operación con ese cambio al habernos adaptado tan rápido. Claramente no estaba en nuestros planes, no estaba en todo el roadmap que tenemos en tecnología. Salió como listo, 30 de noviembre a la medianoche tenemos que estar ya con esta integración, con estos cambios. Entonces, a ver cómo evolucionado y poder brindarnos a nosotros mismos nuestro propio servicio de monitoreo de flota, a pesar que no era nuestro fuerte, es uno de los casos que quisiera poner sobre la mesa y muestra como esa resiliencia, adaptación y para eso está la tecnología, para evolucionar las necesidades que tengamos en el día a día. Así es, Moni. Esa es nuestra cultura.
y creo que cada vez somos más expertos en tener soluciones en tiempo récord. Bueno, ahora Tania, cuéntanos cómo ha cambiado tu vida profesional al trabajar en un entorno de crecer o morir. ¿Qué aprendiste de la presión, la resiliencia y la ejecución? Definitivamente hace 3 maestrías de presión en un ambiente tan cambiante como es la logística y pues el crecimiento positivo que hemos tenido desde Teclogic. Y aprendes que la presión no es una enemiga, sino es el combustible que te impulsa a ir mucho más arriba. Y que el perfeccionalismo de algún tipo de proceso es mejor tener rapidez y velocidad que tener una perfección eterna. Entonces, en un entorno de crecer y morir, es más cómo buscas oportunidad en esa presión que ejerce un mercado tan cambiante como lo es Teclogic. Lo decía Moni hace un momento, en cómo evolucionas, cómo iteras rápido, cómo pruebas una tecnología que necesita dentro de Teclogic. También es cómo yo busco esa presión en ejecutar un combustible para todo mi equipo que pueda salir adelante y el cliente al final lo vea como es una empresa que itera rápido, que prueba rápido, que la embarra rápido, pero que genera una ejecución no perfecta, pero al final genera resultados. Y es lo que estamos buscando dentro de la compañía. Entonces, ha sido una de las etapas de mi vida más cambiantes que he tenido. Esto es una revolución, es una montaña rusa de emociones de Teclogic, pero al final aprendes a manejar y a volverte tú el piloto de ese camino que hoy estás construyendo dentro de Teclogic. Entonces, yace en un error, una oportunidad o en una presión, algo positivo para la compañía. Es mejor hacer algo no tan perfecto, pero hacerlo y hacerlo rápido. Sí, y hacerlo rápido. Es mejor Bócate rápido que perfecto. Es mejor hecho que perfecto. Es mejor hecho que perfecto. Lo acabas de resumir perfecto, man. Sí. Bueno, Mónica, ¿qué se siente trabajar en una compañía cuyo propósito es transformar una industria rota, fragmentada y verlo materializado en la operación diaria? Para mí, personalmente, es como mi propósito se conecta con el propósito de la organización y encontrar lugares. Yo vengo de tecnología, más de 15 años trabajando en tecnología. Hasta ahora estoy aprendiendo de esta industria. Pero al final encontrar lugares que rompan el status quo, que reten la industria, que le digan al país, al sector, a la localidad, que las cosas se pueden hacer diferentes, que no nos conformemos, que como país, como industria merecemos algo mejor. Eso es algo que a mí personalmente me conecta demasiado. En mi caso, y recuerdo una conversación que tenía con los fundadores de la empresa. Yo vivo en un pueblo pequeñito. Y si bien yo no había tenido contacto con este sector de logística y transporte, si yo abro la puerta, abro la ventana de mi casa, miro para la derecha, miro para la izquierda, solo camiones parqueados. Entonces entender que de alguna manera mi trabajo no solamente está cambiando el cómo hacemos las cosas, está retando a la industria, sino que está cambiando la realidad de mi pueblo, de las personas que conviven conmigo, hace que yo conecte emocionalmente con lo que estamos construyendo. Y al final es eso, entender cómo la operación logística, no como los grandes ejecutores de empresas de transporte, empresas generadores de carga, sino cómo tenemos al conductor en el centro y cómo de alguna manera conectamos todas las aristas para que el proceso logístico se vea como un proceso. Entonces, para mí es innovar todos los días para decir y sentir que estamos construyendo país y que nos merecemos algo diferente en este sector. ¿Quién iba a imaginar que ibas a resultar con esa industria? ¿No es la primera vez que trabajas en...? Sí, había trabajado algunos casos con algunas empresas de transporte, pero no a este nivel. Entonces realmente es la primera vez, es la oportunidad en donde ya me he metido a fondo, he conocido un poco más de la industria y desde la perspectiva de alguien que trabaja en tecnología hay todo por hacer, todo por construir. Bueno, Tania, la logística llevaba un poco más de 30 años igual, sin novedad.
¿Cómo sientes que Tecnology ha cambiado el status quo y qué mensaje le das a un cliente que a veces duda de la digitalización? Yo creo que lo primero es pensar que nosotros dejamos a un lado ese así se ha hecho siempre. Y eso es lo más importante en la parte de la digitalización, en retarnos a nosotros mismos y retar a una industria que, como tú lo mencionas, ha sido tremendamente tradicional, es entender que como país estamos cambiando, el mundo está cambiando. Desde pandemia hacia adelante, la parte tecnológica ha tenido un cambio brutal en todas las industrias, principalmente en la parte de transporte terrestre. Entonces pasábamos de tener informes escritos a tener información o trazabilidad en tiempo real. Pasamos de revisar liquidez financiera a tener todo digitalizado y dispersado en una plataforma tecnológica. Al final, yo lo que le diría a un cliente es: digitalizar tu proceso no es un lujo, es una necesidad. Hoy no encontramos industrias donde hace 20 años hicieran lo mismo y hoy estuviesen haciendo lo mismo. Hoy, así sea algo pequeño, todas las industrias y todas las empresas, los grandes competidores del mercado de transporte terrestre han digitalizado sus procesos en una medida diferente, pero han entrado en esta digitalización. Dentro de Tecnology tenemos una gran ventaja y es que toda la tecnología, lo que hemos creado, lo que hemos innovado desde la parte de digitalización, lleva años de ventaja frente a otras compañías que hasta ahora inician o arrancaron hace un par de años. Hoy Tecnology tiene el lujo de decir: es por ese proceso ya pasé. Entonces ya iteré, ya erré y ya lo que tengo es un proceso mucho más limpio, un proceso que sirve, un proceso que funciona frente a los clientes. Entonces me quedaría con esa última frase. Hoy le digo al cliente: digitalizar tu proceso no es un lujo, es una necesidad. Ok, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Moni, trabajamos juntando mundos distintos: tech, operaciones, conductores. ¿Qué ha sido lo más desafiante? ¿Integrar la voz del conductor o del operador logístico en el diseño de un producto tecnológico? Al final, lo que permite y la razón de ser de tecnología es juntar esos mundos. ¿Cómo encuentro un problema? Ataco el problema y busco la solución. Y en mi cabeza no concibo desarrollar, pensar, implementar un producto sin tener al usuario en el centro. Al final es la razón del por qué hacemos las cosas y por qué construimos los productos. En nuestro caso tenemos usuarios diferentes, depende del ojo con el que lo miremos. Está por un lado el conductor, por el otro lado las empresas generadoras de carga y las empresas de transporte, conectando estas dos aristas. Lo que yo me he encontrado acá es un sector, como lo mencionaba Tania, que ha venido acostumbrado a trabajar de una manera establecida. Así es como funciona, así es como operamos, y generar ese cambio de mindset de lo podemos hacer diferente, lo podemos hacer mejor, lo podemos hacer más eficiente, ha sido uno de los dolores y de los retos más importantes, pero personalmente son retos fascinantes. ¿Cómo llevamos a un conductor a que use una aplicación móvil? No me gustan las aplicaciones móviles, yo toda mi operación la hago por WhatsApp. Listo, ¿cómo desarrollamos un canal donde podamos llegar al conductor y entendiendo los diferentes segmentos que tenemos en nuestros usuarios? No todos los conductores tienen las mismas habilidades, características, los mismos gustos, la misma apertura hacia la tecnología. Entonces es como yo entro en su terreno y lo voy acostumbrando, lo voy acomodando a una manera diferente de hacer las cosas. Y con los equipos operativos nos ha pasado lo mismo y es parte de esa cultura. Y creo que lo positivo de ese reto es que cuando desde los directivos, desde la fundadora se entiende que queremos, que implementamos y que tecnología es el corazón de todo lo que hacemos, eso permea y eso se siente, porque ya no tengo una persona que va en piloto automático, que ya se va a hacer el paso 1, 2 y 3 y estamos en una zona de confort, sino que el reto es cómo constantemente estamos sacando al equipo de la zona de confort, aprendiendo inteligencia artificial, tengo una tarea que hago todos los días, repetitiva, listo, cómo la automatizamos, cómo la optimizamos. Entonces ese cambio de chip ha sido retador, pero al final, cuando se ven los resultados, eso hace que el camino de adopción sea mucho más fácil, mucho más interesante y eso nos permite
evolucionar los productos. Entonces, si bien es un reto, forma parte del proceso de construir un producto. Bueno, Tania, cuéntanos ahora desde tu rol, ¿cómo ha cambiado tu visión desde la interacción diaria con la plataforma, la tecnología y los desarrolladores? Bueno, viniendo de una industria tradicional, yo creo que aprendí humildad tecnológica. Porque cuando ves una funcionalidad dices, esto es fácil, pero convertirte en ese conector entre el cliente y tecnología, en transformarlo las necesidades del cliente. Hace un momento Mónica decía, somos el corazón, tecnología es el corazón de la organización y se encarga de conectar dos mundos. Pero al final a nosotros nos toca aprender del lenguaje tecnológico que, por eso lo digo con humildad, no fue un proceso fácil. Transformarlo al inicio me costaba, creo que a todos nos costaba muchísimo hacerle entender a tecnología cuáles eran las necesidades del cliente y esos dolores. Pero después de lo largo del aprendizaje que llevamos, después del tiempo, después de iterar, después de errar en algunas oportunidades, en la manera en cómo vendíamos, hoy vendo diferente. Hoy Techlogy se vende completamente distinto. Cuando hoy digo, mira, tu trazabilidad en tiempo real es en tiempo real. Cuando digo quiero crear un modelo de analítica predictiva, dame tus datos para yo decirte cómo puede a través de inteligencia artificial generar modelos de predicción de cómo se va a comportar tu operación hacia el futuro, hoy es real. Hoy yo puedo decir cómo funcionaba tu modelo si hubiésemos tenido nosotros la operación de manera anticipada y cómo eso generan ahorros. La tecnología hoy es completamente diferente, la adopción es completamente distinta y lo repito, lo digo con demasiada humildad porque me costó y fui una de las primeras personas que inicié en Techlogy, me costó muchísimo, además porque la primera venta que yo hice en Techlogy fue de tecnología. Entonces esto generó un aprendizaje muy lindo, que hoy lo digo con orgullo, digo qué chévere haber hecho parte de ese crecimiento, qué chévere estar en esa conexión con el cliente y decir, es que lo que a ti te está doliendo es algo súper sencillo de solucionar y luego transformarlo a la parte de tecnología y decir, mira, el dolor es este y que tecnología me diga, no, eso es súper sencillo, lo hacemos en 2 minutos y ya creamos un dashboard, ya creamos un módulo diferente para el cliente, ya le muestro lo que al cliente le mostrábamos viralizando cada mes, voy a mostrarte tus KPIs del mes anterior. ¿Por qué esperar un mes? ¿Por qué yo no mostrar ese dolor en tiempo real? Para que mi cliente tome decisiones en tiempo real. Entonces, definitivamente lo que más aprendí fue humildad tecnológica hacia todos los procesos y el crecimiento que hemos tenido como compañía. Adicional que el lenguaje tan diferente, ¿no? O sea, el lenguaje de nuestra industria tradicional y llegar ese golpe que tuvimos todos, me incluyo, estoy de acuerdo con Tania, comenzar a hablar de temas tecnológicos era como, ¿qué? El frontend, el backend, ¿y esa vaina qué es? Entonces, entenderlo para poder ir a un cliente con seguridad a venderlo. Bueno, la verdad ha sido todo un reto, pero chévere. Un aprendizaje muy lindo. Bueno, ahora quiero que me cuenten un poquito cómo es la operación diaria con el impacto humano y ambiental. Nuestra fintech no es solo crédito. ¿Cómo sientes que está cambiando la vida financiera de nuestros conductores, dándole acceso y solidez usando tecnología como herramienta de inclusión? Al final, y creo que las fintech en este momento están en auge y con toda razón, porque entendieron un problema que tiene la banca actual, la banca tradicional con la que hemos venido creciendo y moviendo la industria del país. Y es que se olvida de algunos sectores importantes dentro de la economía nacional. Y en el caso de los conductores estaba pasando exactamente lo mismo. Teníamos una población que, si bien genera ingresos recurrentes, es una población que por la modalidad de trabajo no necesariamente tiene unos contratos fijos que demuestren y le permitan abrirse a una vida financiera, una vida crediticia. Entonces, entender ese dolor y no solamente acceder a créditos, sino en medio de la operación, lo que he percibido y se vuelve una bola de nieve y al final el afectado más importante es el conductor. Finalizo el servicio y tengo que esperar 15 días, un mes, 20 días, 2 meses para que me paguen el saldo de un servicio que yo ya finalicé. Entonces, ¿cómo con tecnología
automatizamos, digitalizamos, reducimos esos tiempos para que los conductores accedan y volvemos a el tiempo real en 24 horas, 48 horas máximo al pago de sus saldos para al final tener liquidez, es tener liquidez para su operación, para sus gastos personales y cómo no tenemos a un conductor gastando tiempo en qué ha pasado con mi saldo, ya pagaron mi saldo, ya me pagaron, cuándo me van a pagar, cuándo, sino un conductor realmente generando mayores ingresos y generando mayor rentabilidad dentro de su operación. Entonces creo que al final la tecnología y nuestra nueva línea fintech lo que nos está permitiendo es eso, como volvemos a lo mismo de poner al usuario en el centro, como ponemos al conductor en el centro, en el corazón de nuestra operación, y aceleramos sus pagos para que esto no se vuelva una línea de empiezo en el punto 1, termino en el punto 10 y aquí finaliza la operación y dejo al conductor olvidado, sino transformo esa línea en un círculo de tal manera que se vuelve un proceso cíclico, finalicé mi operación, me pagaron, recibí mi saldo y en lugar de preocuparme por estar cobrando, ya de una vez estoy haciendo una siguiente carga. Tania, el impacto nos emociona. En términos de cero papel, reducción de CO2 e ingresos adicionales para el conductor, ¿cuál es el argumento comercial que más resuena con nuestros clientes corporativos? Primero, ya la industria ha cambiado. Ya estamos a un lado de lo que estábamos hace un par de años cuando nuestros clientes se centraban 100% en el precio. Para mí lo único importante es que me cobren un centavo. Y si hay una empresa que me cobra 0,9, entonces me voy con esa empresa que me cobra 0,9. Hoy las visiones corporativas evolucionaron y ya no solamente se compra el servicio de transporte, sino hay más conciencia social ambiental de lo que está detrás de ese servicio de transporte. Hoy el reducir viajes vacíos, el tener ese círculo virtuoso, esa operación cíclica que es la que ha conseguido Teclogy en reducción de viajes vacíos, le impacta directamente hacia la parte ambiental de nuestros clientes y de nosotros como compañía, pero también le impacta el bolsillo, porque si yo reduzco los viajes vacíos de los conductores, puedo generar fletes o costos o tarifas mucho más competitivas, porque el conductor ya va con un viaje, no va vacío. Entonces, tanto al cliente con el que se va ese viaje como con el cliente que retorna el vehículo genera una eficiencia en costo. La parte de ser impresión de papel, hacia ahí teníamos que ir. O sea, es algo que creo que la industria y el mundo nos ha empujado. No nos estamos inventando la rueda, no estamos diciendo Teclogy está haciendo algo que no existe, porque no es así. Lo que está haciendo Teclogy es revolucionar una industria que estaba acostumbrada a hacerlo siempre de la misma manera, encontrando eficiencias en lugares diferentes. La eficiencia no está en apretar al conductor y decir, este flete tengo que ir a lo mínimo posible. La eficiencia está en cómo logro que, generando esos cargues cíclicos del conductor, aumenten los ingresos del conductor y me reduzca el costo. Ahí es una eficiencia. La eficiencia no está en si yo imprimo 50 papeles o los envío de manera digital. La eficiencia está en el tiempo que el conductor debe gastar en ir a recoger esa documentación física versus el tiempo que está ahorrando en tenerlo en su celular de manera digital. Entonces, al final, eso que era súper importante al inicio del cliente, que era el costo, se conecta con esa parte ambiental, esa reducción de CO2, esa reducción de impresión de papel que hoy nosotros hemos impulsado desde el día 1 de la compañía. Sin desconocer que para grandes industrias hoy generan unas mediciones, unas métricas súper claras de cómo me estás impactando la reducción de CO2, cómo yo impacto al planeta. Hoy somos mucho más conscientes desde la parte ambiental. Hoy Colombia está en un montón de programas para reducción de deforestación, para reducción de emisiones de gases contaminantes y es algo que está moviendo al mundo. Entonces al final es cómo desde nuestra industria ayudamos a ese objetivo de desarrollo sostenible que tenemos como compañía y pues que tenemos como país. Y ahí todavía nos queda un reto grande y es con los puertos, ¿no? Porque funciona, creo que en los resultados que hemos visto realmente funciona dentro de la operación de distribución internamente, la que está interna en el país. Pero en los puertos todavía le exigen al conductor llegar con
tremenda. Sí, Sí, y efectivamente ahí hay una oportunidad de optimización. Lo que tú dices, Tania, no solamente es ahorrar en ese papel, es el tiempo, es la velocidad, es la oportunidad de hacer más. Bueno, Moni, vamos contigo. Cuéntanos una historia real de un conductor o un generador de carga que te demuestre por qué hacemos lo que hacemos, dónde viste el impacto directo de la eficiencia de la plataforma. Nosotros tenemos oficinas en diferentes ciudades de Colombia. En una de esas yo no sabía que existían los centros comerciales del transporte, o sea, sitios específicos donde se ubican las empresas de transporte y los conductores van, se enturnan, se postulan, ponen su huella y esperan a que les asignen una carga. Resulta que con el equipo de esa oficina y cuando me explicaron el modelo, yo decía como, bueno, esto es un centro comercial. Ellos, sí, no, y tenemos una ventana gigante, una vitrina. Entonces lo que hicimos fue, arranquemos por algo sencillo. Colocamos una pantalla con toda la carga que teníamos disponible desde ese sitio y un código QR para que los conductores pudieran enturnarse desde el celular. Entonces, con algo tan sencillo, evitaban el tener que entrar, esperar, hacer la fila, si la persona estaba ocupada y no los podía atender. Entonces simplemente yo miraba, no, nada me sirve, sigo derecho. O si me interesa, me voy enturnando. Incluso si entraban, le explicaban cómo era el proceso de enturnamiento digital. Y de este sector, cuando yo decía y entendía que los conductores iban hasta las empresas de transporte, ponían la huella, hacían la fila, y yo, ¿cómo no puede ser? Entonces, en nuestra plataforma tenemos el portal nacional de carga, donde los conductores desde WhatsApp, desde la aplicación móvil, desde un clic pueden acceder a los cientos de carga que tenemos disponible para ofertar. Y lo pueden hacer desde la comodidad de su casa, desde la comodidad de su vehículo. Si están descargando alguna carga, en ese momento pueden ir ya buscando la siguiente carga sin tener que desplazarse. Eso por un lado. Entonces, bueno, ya inicialmente iban mucho a la oficina, pero ya cuando les fueron explicando el proceso, ya se enturnan sin necesidad de tener que ir hasta allá. Desde el restaurante mientras Sí, exactamente. Y no solamente eso. Listo, le voy a entregar una carga, vamos a crear la hoja de vida. Que envíeme los documentos, envíeme. Con un clic, el conductor toma las fotos, envía sus documentos y en minutos hacemos toda la validación de identidad, digitalizamos todo el proceso de creación de la hoja de vida para que el conductor no tenga que acercarse a la oficina, sino directamente se dirija al punto de cargue para poder tomar su servicio. ¿Y dónde entran los generadores de carga? Cuando el conductor finaliza el servicio y tiene las pruebas del Proof of Delivery y los cumplidos, ¿qué pasa con esos cumplidos? Semanas enteras, para que lleguen desde el conductor hasta el generador de carga. Y lo que estamos haciendo en este momento es cambiando esa metodología. Ya hemos logrado animar a muchos de nuestros generadores de carga y es, si tenemos una plataforma digitalizada, ¿por qué no accedemos a esos cumplidos de manera digital? El conductor entrega, descarga su vehículo, toma las fotos de las pruebas de las Proof of Delivery, los cumplidos, lo sube a la plataforma, inmediatamente notificamos, se valida. En ese mismo instante, no tiene que pasar una hora, no tiene que pasar un día. A partir de ese momento, el generador de carga puede acceder al cumplido digital del servicio y no tener que esperar semanas enteras para poder obtener los documentos hasta que llegue a la empresa de transporte, luego la empresa de transporte lo envía al generador de carga. Entonces reducimos tiempos en la operación logística y al final lo que logramos es beneficiar al conductor porque podemos agilizar el pago de su saldo, podemos agilizar todo el ciclo de facturación y volvemos a lo mismo, que no se vuelva una línea recta donde aquí ya entrego, finalizo, sino cómo lo hacemos cíclico. Descargué, envié mis cumplidos, sé que me va a llegar mi saldo hoy mismo, a más tardar mañana, inicio nuevamente con la siguiente carga, arrancamos el proceso nuevamente. Y hace 5 años, tal vez, Tania, me acuerdo que les decíamos esto a los clientes, a los generadores de carga. También fue el cambio de mindset de los clientes con esta solución, ¿no? Realmente ha cambiado la industria y se ha digitalizado de una manera impresionante. Y al final es eso, y creo que hablando mucho de la cultura necesitamos rebeldes. Porque exacto, es decir, si a mí el mercado me dice no, por ahí no es el camino, pero sabemos que hay una forma diferente de hacer las cosas, lo peor que puede pasar es que no funcione.
Entonces sí creo que parte de esa mentalidad que tenemos como compañía de probemos, que es lo peor que puede pasar, lancémonos al agua, no funcionó, listo, descartado. O buscamos otra funcionó, manera. pero en este caso funcionó y estamos revolucionando la industria en Sí. ese aspecto. Entonces yo creo que sí, aquí necesitamos ese corazón resiliente, corazón rebelde, para desafiar lo que nos dicen. Esto así ha funcionado toda la vida, así lo hemos hecho y funciona, porque lo vamos a cambiar, que merecemos algo mejor. Así es. De hecho, ya uno se acostumbra, el equipo de trabajo viene con algo y como que uno lo primero que piensa es cómo lo puedo hacer diferente y sencillo. ¿Cómo lo puedo hacer? Como ahorro tiempo. Sí. Bueno, y seguimos hablando de IA y la realidad operativa. Entonces, nuestra visión es enorme. IA, super plataforma, liquidez financiera. Moni, ¿cómo reconciliar esa visión con la realidad del día a día? Con resultados. Pensar en grande implica tiempo, implica esfuerzo, implica resiliencia, pero iterar rápido nos muestra resultados en el corto plazo. Entonces, creo que es una mezcla de uno, y volvemos a, incluso en cómo automatizamos, cómo agilizamos procesos. Hay un usuario en el centro que tiene un dolor. En el día a día y en la operación, ¿cómo lo vemos? Si yo entiendo el dolor del equipo, un ejemplo, el equipo operativo que tiene que hacer 100 llamadas, llamo conductor 1, cuelgo, llamo conductor 2, cuelgo, llamo conductor 3, cuelgo. ¿Por qué no optimizamos ese proceso que en un solo clic, en un solo contacto, pueda llegar a 1, 10, 1000, 2000, 5000, 20000 conductores? Y cuando eso pasa y yo veo el resultado, la adopción es mucho más fácil. Entonces, si bien hay una visión, tenemos un North Star, sabemos para dónde vamos, hay unos dolores chiquitos, corticos, que nos van llevando al resultado. Entonces, la estrategia que hemos utilizado es arranquemos por esos dolores, ataquemos esas cosas que le quitan mucho tiempo al equipo, que le consumen y forman parte del día a día, pero no las podemos eliminar del proceso porque están ahí por alguna razón, pero ¿cómo las automatizamos? ¿Cómo las optimizamos? Entonces, por un lado, resultados y motivar a las personas para que todos avancemos en la misma dirección, pero mano dura. Y yo creo que si hablan también, y muchas empresas que ahorita están haciendo adopción fuerte de inteligencia artificial, de tecnologías, automatizaciones, y esa obsesión por cómo me vuelvo más productivo aprovechando la tecnología en mi beneficio y a mi favor. La conclusión de muchas de ellas es, si no hay mano dura, si no exijo como organización, si no declaro, y no solamente en un correo, en un papel pegado en la pared, que esto forma parte de nuestro ADN, sino que lo vemos desde los directivos, y lo vemos en métricas, me estamos midiendo, felicitando, pero también jaloncito de orejas al que no lo está haciendo. Eso queda ahí en el papel, pero cuando lo llevamos le hago seguimiento, estoy encima de que las cosas sucedan, al final el equipo se adapta, lo adopta y entiende los beneficios del por qué y por qué le estamos apuntando tan alto, pero vamos con estos pasitos, pero allá está la meta y Así todos empujamos el barco hacia el mismo lugar. Sí, aquí ya estamos súper, todos los días estamos entendiendo quiénes están utilizando más la IA, más algunas tecnologías, y eso como que nos hace despertar a todos como que nuestro espíritu competitivo y decir, uy, no, yo también tengo que hacerlo, o sea, no me puedo quedar atrás. Bueno, Tania, mirando de 3 a 5 años, acá somos súper emocionados con todo esto. ¿Qué es lo que más te emociona a futuro de Techlogy y de la logística en LATAM? Bueno, a mí realmente Techlogy en su esencia y desde que nació me ha emocionado tremendamente. O sea, me conecté con Techlogy desde el día 1, con unos retos grandísimos, con unos muros que encontramos en el camino brutales que tuvimos entre todos que empezar a romper de a pedacitos para abrirnos camino. Me emociona en Techlogy todo lo que ha pasado, y mi visión de la compañía 3 a 5 años es qué interesante a nivel empresarial que se diga, gracias a Techlogy se transformó la industria de LATAM. Eso para mí sería tremendamente gratificante, no porque esté en esta compañía, sino porque hice parte de ese crecimiento y he visto todos los cimientos que hemos puesto
día a día, los retos, las frustraciones, la resiliencia que hemos tenido todos como colaboradores ante todos los retos y las oportunidades que vemos en el mercado. Pero también me mueve un lado humano y es qué gratificante es ver a un conductor que tiene una familia asociada, que detrás de cada conductor hay por lo menos 4 o 5 personas que dependen de él económicamente. Y ver cómo esos conductores vienen creciendo, aumentan sus ingresos, los pagos son más rápido, esa parte cíclica es más eficiente. Ver conductores en edades avanzadas que hoy dicen, mira, no puedo acceder porque no entiendo cómo se accede a la plataforma, pero que desde tecnología se tengan voice bots, que se tengan chatbots, que le ayuden a ese tipo de personas a entrar al mundo de la tecnología y que eso le genere ingresos, que por eso su familia esté mejor, que ese círculo social esté mucho más estable. Eso para mí es gratificante, o sea, me conecta, digo, no solamente desde la parte profesional y empresarial en decir, impulsamos a una empresa que está marcando un norte de cómo se hacen las cosas en Latinoamérica desde la parte de tecnología y analítica de datos e inteligencia artificial, sino también conecto con la parte humana de cómo el conductor se conecta con la compañía porque mejoró su vida y la vida de todas las personas que están alrededor. Entonces, me emociona muchísimo pensar en el futuro de Technology y sé que lo vamos a lograr y me quedo corta con lo que digo. Bueno, ahora cuéntenme cada una cuál ha sido el mayor reto en el área y cuál ha sido ese principal aprendizaje. Las llevó a cada una y a su equipo al siguiente nivel. Bueno, en mi caso, que sería el equipo de tecnología, para nadie es un secreto la velocidad con la que se ha venido moviendo la inteligencia artificial y el impacto tan importante que están generando en todas las industrias. Nuestra responsabilidad como equipo de tecnología es ir a esa velocidad. No, claro, el mundo va a esa velocidad. Cuando vemos empresas en Silicon Valley que a veces decimos en Technology vamos rápido, yo decía aquí velocidades, claro, y cuando uno va y mira lo que está pasando en Silicon Valley, realmente no voy tan rápido. Entonces, ¿cómo? Y claro, en tecnología casi que hay un estándar de no hay una diferencia tan fuerte en lo que pasa dentro de las empresas, pero la inteligencia artificial sí está marcando esa diferencia. Y movernos a ese ritmo, intentar, porque realmente ha sido súper complejo, cada día una cosa diferente, y es cómo nos adaptamos, cómo vamos a ese ritmo. Y tú mencionabas chatbots, entonces bueno, ahorita los asistentes de voz se están volviendo muy importantes, y en este sector que los conductores prefieren que alguien los llame a ofrecerles carga, a preguntarle cómo va, dónde va. Dijimos, bueno, esto forma parte y nos va a pegar en el día a día de la operación, adoptémoslo. Entonces, cómo estar ahí en la vanguardia y llevar al resto de áreas, al resto de equipos a movernos a esa velocidad y tener los planes, ir en ese camino, pero por el otro lado la regulación que sigue poniendo trabas y que sigue generando frenones en la operación. Entonces, hace poco lo vivimos, cuántas contingencias se activaron en un periodo de 3 meses, un montón de contingencias por parte del ministerio, que si dependemos de un tercero, en este caso el RNS, ¿qué hacemos para que el equipo comercial pueda seguir vendiendo, el equipo de operaciones pueda seguir conectando con los vehículos, que podamos seguir facturando, que podamos que no seguir, paremos? Exactamente. Y al final son imprevistos que nosotros vamos a una velocidad, intentamos ir a una velocidad muy fuerte, pero nos frenan y nos cortan ahí el plan, el camino, y al final pues lograr superar esas adversidades externas que llegan a nosotros. Y creo que el último año fue muy recurrente, caídas del RNS, intermitencia, etcétera. Pero pues la resiliencia y el no nos vamos a dejar y nosotros podemos, y por eso el corazón es tecnología, nos permitió seguir avanzando en la operación. Estamos en constante reto. Yo creo que es una suma de muchas cosas, los retos que hemos tenido, sobre todo en el último año. Uno de los más importantes es el tema de la adopción rápida de lo que me sirve y de lo que no me sirve, porque inteligencia artificial es un mundo grandísimo, pero al final, ¿qué adopto que genere
eficiencia, pero resultados en mi equipo, es difícil poder diferenciar entre tomo todo la inteligencia artificial o ven, solamente vamos a sentarnos a ver qué me sirve y en qué momento me sirve. Pero uno de los retos más importantes en este último año ha sido crecer con estructura. No dedicarnos a crecer como empresa y a dar unos resultados extraordinarios como generalmente dan startups en los primeros años de su creación, sino a dar un crecimiento estructurado, un crecimiento que se pueda mantener en el tiempo. Cómo incluyo la tecnología en ese crecimiento, cómo desde el equipo y de la dirección comercial tomo a todo el equipo comercial y lo uno con el equipo de operaciones, que son dos motores importantes dentro de una compañía de transporte, y pongo la tecnología como factor decisivo en cómo hago las cosas mejores y más rápidas. Creo que esa estructura que hoy hemos logrado en la compañía, que ha sido un reto, pero con satisfacción lo hemos llevado adelante, es uno de los principales factores que nos mueve a la empresa. Y creo que durante toda la conversación que hemos tenido, nuestro principal factor ha sido la tecnología. Y en todo lo que hacemos está inmerso. Si yo quiero crecer con estructura, tengo que conectar tecnología, analítica de datos, inteligencia artificial. Si yo quiero aumentar el posicionamiento de vehículos, tengo que incluir analítica de datos, inteligencia artificial. Si quiero visibilizarme frente a los generadores de carga o quiero dar un valor distinto, debo también incluir estos puntos claves y decisivos. Entonces, cuando digo crecer con estructura, suena fácil, suena rápido, pero es todo un reto el generar esos pasos pequeños que hacen que se una todo ese barco y naveguemos bajo el mismo norte. Bueno, genial. De verdad que muchas gracias a las dos por este espacio. Ha sido un espacio súper enriquecedor poderles contar a todos nuestros seguidores cómo es nuestra cultura, qué es la cultura de Teclogy. Muchas gracias. Gracias por la invitación.